Buenas noches, mi nombre es Victoria Sánchez, yo soy infectóloga, trabajo en el Hospital Alemán, en la sección de terapia intensiva o infectología dentro de la terapia. Hoy vamos a charlar un poquito algunos aspectos de los pacientes HIV positivos en terapia intensiva. Si bien es un área muy grande, vamos a tocar solamente algunos aspectos que por ahí son los más relevantes para el terapista. Para eso, les voy a presentar un caso clínico que vamos a desarrollar a lo largo de toda la charla, que nos va a ilustrar sobre algunas situaciones que pueden presentarse. En este caso se trata de un hombre de 37 años que ingresa desde sala general a la unidad de cuidados críticos. Este señor tiene diagnóstico reciente de HIV y la solicitud del pase a terapia se da en el contexto de insuficiencia respiratoria con requerimiento de intubación orotraqueal y de asistencia mecánica ventilatoria. Este paciente, como datos de interés, lo que sabemos es que había ingresado hacía 72 horas en el contexto de una infección respiratoria con una neumonía intersticial bilateral, y ante la sospecha de infección por neumocistis, por la placa y la clínica del paciente, que después vamos a charlar un poco mejor, se le solicitó un test rápido para HIV que fue positivo. Ese paciente no tiene otros antecedentes patológicos de relevancia. Como datos epidemiológicos, él vive en Ciudad de Buenos Aires, vive solo, trabaja en su casa, vive en un departamento, trabaja como freelance, y no recibió tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses. A su ingreso empezó tratamiento empírico con ampicilina survactam, claritromicina y TNS, a dosis de neumocistis. Ese tratamiento lo viene recibiendo desde hace 72 horas y aún no inició tratamiento antirretroviral. El paciente progresa radiológicamente y empeora su clínica, empeora el intercambio gaseoso las últimas 24 horas, que lo llevan al requerimiento de ARN. Como datos de sus serologías, sabemos que él presenta hepatitis B negativa, hepatitis C negativa, tiene antecedente de un IgG positiva para hepatitis A, BRL negativa. Como datos de su enfermedad de base, sabemos que tiene 45 CD4 por mililitro, una carga viral pendiente y un panel viral negativo. Lo mismo las serologías para bacterias intracelulares estaban pendientes al ingreso a la terapia. Y tiene un cultivo de esputo que no es representativo, porque el paciente tenía dificultades para expectorar, que solamente desarrolló flora polimicrobiana y una baciloscopía que es negativa. Bien, esa es la placa de tórax, como pueden ver tiene un infiltrado bilateral. Y la primera pregunta que me interesa hacerles es, ¿cuál es el escenario más probable que ustedes sospecharían? No quiero con esto sostener que se trata de una única respuesta correcta, pero la idea es un poco ensayar posibles escenarios y cuál sería nuestra mayor sospecha, ¿sí? Una propuesta es que se trate de una neumonía intrahospitalaria que se agregó en las últimas horas, y eso podemos pensarlo tal vez porque el paciente ya llevaba 3 días internado. En ese caso le haríamos un VAL y le escalaríamos tratamiento antibiótico a piperacilina tazobactam. Otro posible escenario que podemos considerar como posible es que haya empeorado clínica y radiológicamente en el contexto de la infección, a pesar del tratamiento antibiótico adecuado, y en ese caso también le realizaríamos un VAL para descartar otras causas, pero le optimizaríamos el tratamiento agregando corticoides. Un tercer escenario podría ser una neumonía bacteriana por microorganismos resistentes al tratamiento empírico que le instauramos, ampicilina survactam y claritro. En ese caso también, la propuesta es realizarle un VAL y escalarle el tratamiento antibiótico a piperacilina tazobactam, puede ser otro antibiótico similar. Y una cuarta opción es que se trate de una infección fúngica o por micobacterias por tratarse de un paciente con un nivel de CD4 por abajo de 50. En ese caso lo mismo, realizaríamos un VAL e indicaríamos tratamiento antifúngico y antifílico. Bien, para nosotros el escenario más probable es el B, ¿sí?
La neumonía intrahospitalaria sobreagregada no nos parece que sea el diagnóstico con mayores probabilidades, porque la realidad es que se trata de un paciente que solamente había cursado internación en sala general, no había estado invadido, un paciente en buen estado general, relativo, ¿sí? Pero sin riesgo de infectarse con broncoaspiración, por ejemplo, y con un periodo corto de estadía en el hospital. Con respecto a una neumonía bacteriana por microorganismos resistentes, si bien es una posibilidad, la realidad es que no es la posibilidad más alta, porque se trata de un paciente con bajo riesgo para multiresistencia. Se trata de un paciente que no había recibido antibióticos en los últimos meses, un paciente joven, sin comorbilidades, con lo cual el riesgo de bacterias multirresistentes es bajo. Y por último, la infección fúngica o por micobacterias, si bien es una posibilidad y existe en el contexto del estatus inmunológico de este paciente, en general no suele ser la clínica de presentación. Con lo cual, si bien cualquiera de estas opciones en el universo de lo que conocemos podría suceder, la probabilidad más alta es que se trate de un empeoramiento de la misma patología que venía presentando. En nuestro caso, lo que hicimos fue realizarle un lavado broncoalveolar, le tomamos muestras para gérmenes comunes, para hongos y para micobacterias. También se le solicitó una tinción y una PCR para Pneumocystis jirovesi en el VAL, y hasta resultado de los cultivos se escaló el tratamiento empírico a piperacillin y tazobactam, junto con el TMS, y se agregaron corticoides. Todo esto hasta tener los primeros resultados de cultivo. Dentro de los resultados, lo primero que obtuvimos, que es rápido, fue la tinción para Pneumocystis jirovesi positiva. Los cultivos para gérmenes comunes, lo único que arrojaron a las 48-72 horas fue desarrollo de flora polimicrobiana, la tinción para hongos fue negativa y la baciloscopía también fue negativa. Nuestro paciente recibió tratamiento para Pneumocystis con TMS y corticoides, evolucionó favorablemente y fue dado de alta para seguir su tratamiento e iniciar terapia antirretroviral a cargo del servicio de infectología. Con respecto a lo que nosotros deberíamos saber acerca de la insuficiencia respiratoria o la infección respiratoria grave por Pneumocystis. En la terapia intensiva nosotros no vamos a ver pacientes con neumonía por Pneumocystis leve, sino que vamos a ver aquellos casos que probablemente necesiten asistencia respiratoria. Hay algunas cuestiones que debemos conocer acerca de este microorganismo. Es una infección que está producida por un hongo, ¿sí? Es un microorganismo no cultivable in vitro, por eso vamos a hablar después un poquito sobre los métodos diagnósticos. Y si bien dentro del momento histórico donde estamos ahora, con disponibilidad de terapia antirretroviral, cuando ya estas patologías se encuentran en descenso en general en el mundo, dentro de nuestro país el Pneumocystis sigue siendo la infección marcadora de SIDA más frecuente. Recordemos que en nuestro país muchos de los diagnósticos de HIV se dan en el contexto de pacientes severamente inmunosuprimidos, con recuento de CD4 por debajo de 200, y este escenario es una posibilidad a la que nos podemos enfrentar. ¿Cómo se van a presentar estos pacientes clínicamente? Si bien nosotros no los vamos a ver seguramente a su arribo, sí es importante el relato del inicio de los síntomas. ¿Sí? Son pacientes que en general tienen una característica importante, que es que son pacientes que presentan desaturación, sobre todo desaturación en el ejercicio, que a lo largo de los días puede progresar y presentarse también en reposo. El paciente, la clínica que va a referir es una disnea progresiva, que primero es de esfuerzo, y después, a partir de que vayan pasando los días, empeora, puede llegar a ser disnea también de reposo, y lo importante es que esto sucede a lo largo de varios días. La presentación de Pneumocystis en general no es una presentación aguda, no es lo mismo que otras patologías respiratorias como pueden ser la neumonía por neumococo o infección respiratoria por gripe, sino que se trata de una patología que puede llegar a ser subaguda, a veces crónica, donde el paciente cada día va empeorando su clínica. En general el paciente tiene fiebre o febrícula y suele tener una tos que no es productiva, una tos seca persistente a la que no le da demasiada
importancia hasta que la empieza a afectar su vida diaria. Y lo que es muy importante, y este es un dato que para ustedes me parece que es de lo más importante de todo, es que frecuentemente existe un empeoramiento clínico durante los primeros días del tratamiento. Por eso yo les decía que mi primera opción en todo esto era que el paciente no estuviera agregando otra patología o que nos hubiéramos equivocado de diagnóstico presuntivo, sino que en los primeros 2-3 días de tratamiento el paciente suele empeorar y no es extraño que necesite asistencia respiratoria en los casos de neumonía por neumocitis grave. El examen pulmonar, en general, cuando el cuadro comienza, puede ser normal. Bien, y esto es algo que nos compete mucho a los terapistas, que tiene que ver con el diagnóstico. Nuestro mayor esfuerzo tiene que estar puesto en hacer diagnóstico de estas patologías. Recordemos que son pacientes que pueden presentar entidades poco frecuentes y que es necesario documentarlas para poder hacer un tratamiento correcto. Y ahí es donde nosotros vamos a estar presentes, en qué muestra tenemos que pedir. Existe la posibilidad de pedir un esputo espontáneo en muchos pacientes que tenemos internados en la unidad de cuidados críticos, en los pacientes sobre todo que están en terapia media, que no están ventilados, que tienen movilización de secreciones y que nosotros podemos tomarle un esputo espontáneo. Sin embargo, si nosotros estamos buscando neumocistis, la sensibilidad de este método es relativamente baja. No es la primera recomendación para diagnóstico. En el caso del esputo inducido, que se hace mediante la nebulización con solución fisiológica, la realidad es que si bien tiene una sensibilidad variable y si bien esta sensibilidad pareciera ser superior al esputo espontáneo, no es recomendable hacerlo, y eso tiene una razón en nuestro medio, que es que en la Argentina los pacientes que conviven con el HIV suelen, en un alto porcentaje, también estar infectados con tuberculosis. Y si nosotros hacemos este tipo de procedimientos para tomar un esputo, es muy posible la aerolización de estos pacientes y la transmisión de tuberculosis. Con lo cual es una práctica que en general no se recomienda. En cambio, el lavado bronquialveolar y en algunos casos la biopsia transbronquial serían los métodos con mayor sensibilidad y especificidad. Son pruebas que alcanzan hasta el 99% de sensibilidad y hasta el 100% para la biopsia. En este momento, la realidad es que, si bien para otras patologías la biopsia suele ser indicada, en estos casos no se usa sistemáticamente porque tiene un alto riesgo de hemorragia neumotórax y porque tenemos una posibilidad con el lavado bronquialveolar que nos alcanzaría. Bien, ¿y por qué pedimos esa muestra? Esas muestras nos van a servir para hacer diagnóstico, pero a diferencia de las muestras respiratorias en las que nosotros siempre mandamos a cultivo, en este caso vamos a mandarlo para 2 métodos diferentes, dependiendo de nuestras posibilidades y el medio en donde estemos. O bien la visualización microscópica directa del neumocistis en el material clínico que le enviemos por algunas técnicas de tinción, o la detección de ADN mediante la PCR. La PCR es un método que en algunos centros está disponible para neumocistis, y si bien tiene una sensibilidad muy alta, tiene un problema que es que no siempre puede distinguir entre colonización e infección. Y eso muchas veces nos puede llegar a confundir. Por eso siempre tenemos que tener muy claro qué tipo de paciente le vamos a pedir una PCR para neumocistis, porque no es un método para pedirlo de rutina a todos los pacientes con infecciones respiratorias, sobre todo pacientes que no están severamente inmunosuprimidos. Bien, una vez que arribamos al diagnóstico, lo que nosotros tenemos que conocer con respecto al tratamiento, el tratamiento es sencillo, pero a pesar de ser sencillo, tiene siempre algún margen de error, y eso lo vemos a veces en la práctica. Sabemos que nosotros vamos a tratar a aquellos pacientes con neumocistis grave. ¿Qué significa neumocistis grave? O sea, infección respiratoria grave con neumocistis. Son aquellos pacientes que presentan una saturación menor al 92% o una PAFI menor a 330. En esos casos, nosotros no vamos a utilizar únicamente el tratamiento antimicrobiano, sino que además vamos a agregar corticoides. Con respecto al tratamiento antimicrobiano, lo más importante a conocer es que la dosis
que vamos a usar no es la dosis habitual para otro tipo de infecciones. ¿Sí? Uno habitualmente para infecciones de partes blandas o para infecciones urinarias suele usar dosis muchísimo más bajas. En este caso vamos a usar 15 a 20 miligramos kilo día de trimetoprima y lo vamos a administrar cada 6 a 8 horas. En general, en la mayoría de los pacientes con un peso promedio, eso nos da en general entre 2 y 3 ampollas cada 6 a 8 horas. Es una dosis mucho más alta que las que estamos acostumbrados a usar para otras patologías. Siempre, importantísimo, chequear que el paciente no tenga alergia a las semillas. Y a ese tratamiento vamos a agregarle tratamiento corticoide, ¿sí? Vamos a empezar con 40 miligramos cada dosis y lo vamos a ir bajando hasta finalizar el tratamiento. Bien, nuestro paciente que se había ido bien con su tratamiento a su casa, después de 7 días de haber sido de alta, reingresa. Y reingresa con fiebre, con diarrea, con disfagia intensa a sólidos y a líquidos, deshidratado y con tendencia a la hipotensión. En la sala de emergencias deciden que tiene que pasar a terapia media para que lo reanimemos nosotros. Así nos sirve para nuestro caso. Nosotros lo recibimos, lo reanimamos con cristaloides, le empezamos tratamiento con cefepime metronidazol, elegimos ese esquema porque el paciente solamente había recibido un día de tratamiento con piperacilina tazobactam y vancomicina bioral, por la sospecha de Clostridium. Se le tomaron nuevos cultivos, hemocultivo, coproparasitológico, toxina para Clostridium difficile y urocultivo, y se le decide realizar una TCD de tórax, abdomen y pelvis. Cuando lo revisamos, al examen físico, el único dato positivo para describir es que presentaba muguet y un abdomen distendido, levemente doloroso la palpación, pero con eliminación de gases, sin dolor a la descompresión, etc. Y como único antecedente de relevancia en la historia de la evolución de estos días que no lo habíamos visto, es que el paciente había iniciado 10 días atrás tratamiento antirretroviral con tenofovir, emtricitabina, darunavir, ritonavir. Es un esquema de inicio muy frecuente en nuestro medio. Muy bien, tenemos los resultados de nuestro paciente que tiene hemocultivos y urocultivo negativo a las 48 horas del ingreso, un coprocultivo negativo, un parasitológico negativo, una toxina también para Clostridium difficile negativa, y en la TC de abdomen se evidencia un engrosamiento de la pared del colon compatible con pancolitis difusa. Y acá yo les pido que se tomen un segundo y que piensen cuál sería la sospecha diagnóstica que ustedes tendrían y qué deberían continuar haciendo, ¿sí? Recordemos que para nosotros es muy importante hacer diagnóstico de cualquiera de las patologías de estos pacientes. Más allá del tratamiento de sostén y todo lo demás, tenemos que arreglar un diagnóstico porque las posibilidades son infinitas. Puede tener diferentes etiologías muy, muy diferentes. Bien, nosotros decidimos hacerle una videoendoscopía digestiva alta y una colonoscopía. Y ahí yo les pongo algunas imágenes que se evidenciaron, que están descritas al lado. La primera tiene imágenes algodonosas, corresponde al esófago. La segunda tiene úlceras múltiples y superficiales en el antro gástrico. Y las últimas, una úlcera grande del duodeno y múltiples erosiones y mucosa edematosa con una úlcera también en el colon sigmoide. Bien, ¿cuál es la sospecha que nosotros tendríamos en este caso? Parece bastante evidente que el paciente tiene una candidiasis esofágica, y la otra sospecha diagnóstica ante un paciente que tiene úlceras en todo su tracto digestivo es la infección por citomegalovirus. En general no se trata de una primoinfección, sino que se trata de una reactivación de una enfermedad que se encuentra latente. ¿Sí? Por la inmunosupresión, estos pacientes pueden reactivar la infección por citomegalovirus, sobre todo en pacientes que tienen CD4 por debajo de 50. ¿Pueden coexistir estas dos patologías? En general suele suceder que coexistan. Y es muy importante tener en cuenta en los pacientes HIV que la medicina unicista no se aplica, que en general suelen tener más de una patología, sobre todo cuando están tan inmunosuprimidos. Bien, la PCR para citomegalovirus en materia de úlcera, material de úlcera de colon fue positiva,
Y la candidiasis esofágica no necesita, en este caso, diagnóstico etiológico, sino que el diagnóstico es clínico. Existen algunas situaciones en las que se puede documentar y pedir sensibilidad, pero no sería este el caso. Y sin embargo, el infectólogo nos dice que todo esto puede tener que ver con reconstitución inmune. Y acá entramos en el segundo capítulo de lo que a mí me interesa que puedan conocer, por lo menos saber de qué se trata. Uno supone que en un paciente que empezó tratamiento para HIV, no le va a ir peor, uno considera que a partir de ese momento va a empezar a irle mejor. Sin embargo, existe durante las primeras semanas o los primeros meses un fenómeno que puede empeorar clínicamente al paciente y que recibe justamente este nombre, reconstitución inmune. Para eso les acerco acá un trabajo que es muy fácil de leer, que está en castellano encima, o sea que es muy sencillo, que habla un poco acerca de qué es la reconstitución inmunológica asociada al HIV. Esta entidad es una consecuencia adversa, ¿sí?, de la restauración de la respuesta inmunológica. Uno instaura un tratamiento antirretroviral y el paciente de alguna manera despierta su sistema inmune. Y esto se puede traducir en algunos escenarios, ¿sí? Que por ejemplo empiecen infecciones subclínicas que estaban preexistentes antes del inicio del tratamiento antirretroviral, que empeoren enfermedades que el paciente estaba recibiendo tratamiento en ese momento, o que empiecen a manifestarse de manera exacerbada algunas enfermedades autoinmunes y algunas neoplasias. Con respecto a esta entidad, Shelburne y sus colaboradores encontraron que existe una prevalencia del 31% en pacientes que iniciaron tratamiento antirretroviral y que ya estaban infectados con tuberculosis, con Mycobacterium avium o con Cryptococcus. El tratamiento antirretroviral, ustedes piensen que lo que hace, ¿sí?, lo que hace en el paciente HIV es reducir la carga viral de una manera muy abrupta y en muy poco tiempo. Eso va a traducirse en que existen cambios muy significativos en el sistema inmune, especialmente en el recuento de CD4 y en la función de estos CD4. Por eso estos pacientes, en general, son pacientes que se encuentran previamente al tratamiento antirretroviral muy inmunosuprimidos. Es muy raro que un síndrome de reconstitución inmune tenga lugar en personas que inician el tratamiento antirretroviral con un recuento de CD4 mayor a 350. En general eso sucede con pacientes que están severamente inmunosuprimidos, reciben tratamiento antirretroviral, el sistema inmunológico se activa, aumentan esos CD4 y el sistema inmunológico comienza a reconocer algunas infecciones subclínicas, por ejemplo, y empieza a actuar contra ellos. Existen dos escenarios distintos: el síndrome de reconstitución inmune paradójico, que es eso, es el empeoramiento de la infección oportunista que ya estaba tratada o estaba bajo tratamiento, ¿sí? Que no sería por ahí el caso de nuestro paciente. Si hubiera sido, por ejemplo, un paciente que hubiera estado recibiendo tratamiento para su neumocistosis, hubiera empezado al mismo tiempo el tratamiento antirretroviral, es posible que uno pudiera asociar que el empeoramiento también tenía que ver con el inicio del tratamiento antirretroviral. Ese estado inflamatorio depende de un mecanismo que es inmunológico y que funciona mal, aún en presencia de un tratamiento que nosotros hayamos instaurado para esa etiología que sea específico. Y el otro escenario es el síndrome de reconstitución inmune desenmascarado, ¿sí?, que es la presentación acelerada de una infección oportunista o de cualquier otra etiología, como vimos, enfermedades autoinmunes, que se encontraba latente o subclínica cuando empezó ese tratamiento. Y eso podría ser el caso de nuestro paciente, ¿sí?, que comenzó a tener manifestaciones clínicas de una infección por citomegalovirus y de una candidiasis esofágica luego de iniciar el tratamiento antirretroviral. Yo les puse acá a modo de ejemplo algunas causas infecciosas y no infecciosas relacionadas con el síndrome de reconstitución inmune, simplemente para que ustedes las conozcan. Estos son los criterios de diagnóstico del síndrome de reconstitución inmune, que no pretendo que lo sepan, simplemente para que los tengan. Probablemente a modo práctico en realidad no nos va a cambiar demasiado, solamente saber que a veces solamente podemos evidenciar
síndrome de reconstitución inmune y no encontramos ninguna otra etiología atrás. Y el síndrome de reconstitución inmune también puede tratarse. Lo que sí sabemos hoy es que existe un consenso importante en mantener el tratamiento antirretroviral siempre que sea posible. Más allá de que nosotros sepamos que el paciente está empeorando porque le instauramos el tratamiento antirretroviral, no conviene ese tratamiento suspenderlo, salvo que exista alguna causa fuerte como superposición de toxicidades, etc. Cuando la infección oportunista ya se estaba tratando, como por ejemplo, si hubiéramos estado tratando la candidiasis esofágica y esta hubiera empeorado, esa infección oportunista también debe ser tratada y debe mantenerse ese tratamiento específico al que habíamos instaurado. Y existen en algunos escenarios el acuerdo para utilizar corticoides simplemente para tratar ese síndrome de reconstitución inmune, ¿sí? Y la dosis de corticoides es una dosis alta, es una dosis de 1 a 2 miligramos kilo día, no más de 6 semanas. Y esas situaciones específicas son en las que yo les cito acá a continuación, ¿sí? Que tienen que ver con la policerositis tuberculosa, la linfadenitis por tuberculosis, que son refractarias al tratamiento, la insuficiencia respiratoria aguda por neumocistis. Es raro que nuestro paciente, yo obviamente mezclé varios pacientes para que sea didáctico, es raro que nuestro paciente con una dosis de corticoide alta hubiera hecho tanta manifestación por síndrome de reconstitución inmune, pero puede suceder. Obstrucción de la vía respiratoria por adenopatías o por masa inflamatoria, empeoramiento paradójico de tuberculomas, leucoencefalopatía multifocal progresiva por el virus JC, las meningitis asépticas que cursan con hipertensión endocraniana, con encefalitis o encefalomielitis asociadas al tratamiento antirretroviral, o sea, sin causa infecciosa. Algunas formas del síndrome de reconstitución inmune tardíos y algunas formas graves sin tener que ver con la etiología, ¿sí? En el síndrome de reconstitución inmune autoinmunitario y sarcoideo también. Bueno, nuestro paciente regresa a la endoscopía sin ningún tipo de complicaciones y a la noche, como a veces puede suceder, la enfermera nos llama porque lo encuentra con excitación psicomotriz. Más allá de lo que nosotros deberíamos hacer para hacer diagnóstico de por qué ese paciente está excitado, y acá entra otro capítulo que no vamos a desarrollar hoy porque si no, no llegábamos por tiempo, que tiene que ver con todas las infecciones neurológicas del paciente HIV, nosotros tenemos que decirle a la enfermera qué droga le tiene que administrar para tratar su excitación psicomotriz. Y ahí es donde entra el tercer escenario que me interesa que simplemente estemos atentos y no perdamos de vista, que tiene que ver con las interacciones medicamentosas de los antirretrovirales. Yo les puse acá un cuadro que está en el Consenso Argentino de Terapia Antirretroviral, el último que salió. Si bien las interacciones son enormes con muchísimos grupos de fármacos, yo busqué este cuadrito simplemente que tiene que ver con los neurofármacos porque son drogas de uso muy frecuente en la terapia intensiva. Sabemos que el midazolam es una droga que se usa mucho y el alopidol se usa muchísimo cuando los pacientes están excitados, a veces la ketamina también. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, si hubiéramos decidido darle alopidol a nuestro paciente, esa droga interactúa de forma importante con el darunavir, ritonavir, que es una de las drogas que estaba recibiendo nuestro paciente como tratamiento antirretroviral, aumentando la concentración del haloperidol en dosis interesantes y teniendo mucho más riesgo de efectos adversos. Una cosa que no les mencioné, pero que es muy importante, es que, salvo situaciones muy extremas, los pacientes no tienen que suspender su tratamiento antirretroviral, ¿sí? El tratamiento antirretroviral debería ser siempre administrado, salvo que el paciente tenga intolerancia digestiva y no lo pueda recibir por sonda o que el infectólogo nos diga que lo suspendamos. Bien, como a modo de ir resumiendo algunas cuestiones, ¿qué cosas debe saber un terapista? No hay excusa para que no conozca acerca del HIV. El terapista no tiene que ser un experto en HIV, los pacientes HIV, hoy por hoy, muchos tienen un buen estatus inmunológico y van a tener patologías similares a la de la población general. Por eso les puse la clasificación, que es muy antigua, acerca de cómo clasificamos a los pacientes según su CD4, y lo que nosotros tenemos que saber es que los pacientes que tienen más de 500 células
más de 500 CD4 por milímetro cúbico, son pacientes que van a tener cuadros similares a los de la población general. No tenemos que pensar en general en ninguna patología extraña. Por eso cambia drásticamente cuando tenemos pacientes mucho más inmunosuprimidos y el límite en general son las 200 células. Menos de 200 células son pacientes que tienen más riesgo de infecciones oportunistas. Y en aquellos pacientes con menos de 50 células tenemos riesgo de patologías que pueden estar coexistiendo y patologías que habitualmente no vemos en ningún otro paciente que no sea HIV. ¿Sí? Tal vez en pacientes oncomatológicos, pero en general son clásicas de la HIV. Otra de las cosas que tenemos que saber, por más que no seamos infectólogos ni hagamos clínica, es que actualmente todos los pacientes que viven con el HIV tienen indicación de recibir tratamiento antirretroviral, independientemente de cuál sea su estatus inmunológico. El paciente puede tener 1000 CD4 y sin embargo igualmente le vamos a indicar tratamiento antirretroviral. Sin embargo, existen algunas situaciones en las que el inicio tiene que ser demorado, ¿sí? Sobre todo cuando hacemos diagnóstico de un paciente que conocemos su estado de HIV en el contexto de una infección marcadora, como puede ser sobre todo la criptococcus meningia y la tuberculosis, en la que en general a ese paciente vamos a demorarle el inicio del tratamiento antirretroviral. Por eso no hay que desesperarse si el infectólogo viene al día siguiente o en 2 días, depende del centro de cada uno, en que ese paciente no reciba tratamiento antirretroviral, porque eso puede tal vez ser demorado varias semanas. ¿Qué otra cosa tiene que conocer el terapista? Esto se lo puse, es un cuadro muy general, van a encontrar muchísimos cuadros diferentes y cada uno va a decir cosas similares y un poquito distintas, pero tenemos que conocer el nivel de CD4 de nuestros pacientes. ¿Eso quiere decir que cuando ingrese le tenemos que hacer un conteo de CD4? No. El paciente que ingresa no tenemos que hacerle un conteo de CD4 si es que tiene previo, porque en el contexto de un cuadro infeccioso probablemente ese valor de CD4 no sea real. Pero sí tenemos que ir hacia atrás en su historia clínica y ver cuál fue el último recuento de CD4. Porque lo que nosotros vamos a elucubrar acerca de cuáles son las posibilidades de lo que tenga nuestro paciente van a ser muy diferentes. Y les repito lo mismo que les dije antes. Diferentes infecciones oportunistas pueden coexistir en un mismo paciente. No nos quedemos con que si el paciente venía con el Muguet, yo creía que su disfagia era únicamente por una candidiasis esofágica, y a ese paciente no le extremaba todos mis esfuerzos para arribar a un diagnóstico. Con lo cual, a veces podemos encontrar diferentes infecciones en un mismo paciente, y eso también va a depender del nivel de CD4. Por último, con respecto a lo que debemos saber como terapistas, con respecto específicamente a algunas cuestiones del HIV, les puse una tabla que, si bien está en inglés, es muy sencilla, y tiene que ver con que depende del nivel de CD4, los pacientes tienen que recibir profilaxis para enfermedades oportunistas. Si nosotros tenemos a los pacientes internados sin un contexto de infección, sino que por alguna otra causa, no sé, una hemorragia digestiva o un postoperatorio de una cirugía, etc., tenemos que estar atentos y chequear que ese paciente esté recibiendo la profilaxis que le corresponde. Habitualmente son pacientes que tienen menos de 200 CD4, o sea, son pacientes que están inmunosuprimidos, y en nuestro medio tenemos que estar atentos a que esté recibiendo el Bactrim en el caso de tener menos de 200 células, y dependiendo de lo que nos indique el infectólogo, en pacientes más inmunosuprimidos pueden o no tener indicación de recibir acitromicina o en algunos casos isoniazida. La isoniazida en nuestro medio no es algo que se utilice siempre, esta guía es de Estados Unidos, por eso lo ponen como algo universal. Bueno, y para ir terminando, lo único que quería mostrarles es un trabajito que me parecía lindo, fue lo único que encontré con respecto, digamos, actualizado, ¿no? Con respecto a pacientes HIV en una unidad de cuidados críticos, y me pareció lindo porque es la experiencia de un hospital similar al nuestro, es un artículo de Chile, y lo que ellos hacen es describir un poco las causas que llevaron a los pacientes a la terapia, ¿sí? Y un poco para ilustrar lo mismo que nos pasó a nosotros en nuestra clase, la causa más frecuente de internación en terapia intensiva
tiene que ver con la patología pulmonar y el neumocistis se lleva en primer lugar. Lo mismo, la causa de ingreso a la unidad de cuidados críticos, la causa principal fue la insuficiencia respiratoria, y también el compromiso neurológico, que eso es lo otro que yo les contaba, que si bien no vamos a abordar hoy, tenemos que tener en cuenta que el paciente HIV con un compromiso neurológico, también tenemos que extremar todas las medidas para arribar a un diagnóstico. Bien, y resumimos, última diapositiva, si bien existen múltiples escenarios posibles en el paciente HIV en terapia intensiva, hay 2 o 3 cosas que no podemos dejar de conocer como terapistas, y son las causas infecciosas de insuficiencia respiratoria, según el estatus inmunológico, que es lo que más frecuentemente vamos a ver. Si nosotros tenemos un paciente que tiene 500 células y 500 CD4, ingresa con una neumonía, yo voy a pensar probablemente en un neumococo, no voy a pensar en una infección por neumocistis. Eso es importante porque a la hora de instaurar un tratamiento empírico nos va a definir. Por otro lado, saber y conocer qué es la reconstitución inmune, porque es un cuadro que puede llevar al paciente a la terapia intensiva, y tenemos que conocerlo, saber si necesita tratamiento corticoideo, probablemente nuestro tratamiento de sostén va a ser lo que salve a ese paciente. Y por último, una de las cosas que nunca tenemos que dejar de tener en cuenta son las interacciones medicamentosas. Quedan muchos otros capítulos para ver, pero me parecía que esto era lo principal. Bueno, espero que hayan disfrutado de la clase, y cualquier duda, en todo caso lo pueden preguntar, calculo yo, si quieren en el foro, o a los otros docentes, si les pueden brindar mi mail, no hay ningún problema. Muchas gracias.